Bien. Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy de Filosofía del Lenguaje. Voy a hacer una especie de síntesis de lo que es las relaciones entre objeto y concepto. E inmediatamente pasamos a ver las objeciones que presenta Kerry a Frege. Bien, entonces, un ratito. A ver, primero, recordemos que hay un paralelismo entre lo que sucede a nivel del lenguaje y a nivel de la realidad, ¿sí? Podemos decir que toda oración se puede reducir a una del tipo predicativo. Es decir, una que se pueda analizar en términos de sujeto y predicado. O si quieren ustedes, gramaticalmente hablando, tenemos el sujeto, verbo copulativo y el atributo. A ver, partamos del ejemplo sencillo, el pizarrón es blanco, ¿sí? Bien. A ver, noten que lo que he escrito en el pizarrón todavía no tiene comillas, que a la izquierda y a la derecha, para explicitar que estamos frente a una oración, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que con estas palabras estoy designando algo objetivo, ontológico, ¿sí? Pero precisamente quiero que partamos de ese paralelismo, ¿sí? Empecemos por el lenguaje. Entonces voy a encerrar entre signos perdón, las comillas, para que no haya ambigüedad y sepamos que vamos a analizar una oración. Bien, ahora, en primer lugar, las dos primeras palabras, el pizarrón, eso es el sujeto, ¿sí? Ahora, el resto, las otras dos palabras, constituyen el predicado, ¿sí? Bien, por favor, noten, y estoy explicando Frege, esto no es la Real Academia, no es gramática española, es el pensamiento de Frege. El predicado incluye el verbo copulativo, ¿sí? Y aquí blanco es lo que la gramática llama atributo, ¿sí? Pero si yo quisiera extraer el predicado, entonces es, eh, está compuesto por estas dos palabras, es blanco, ¿sí? Bien. Para que quede más claro, si quieren, voy a escribir puntos suspensivos, es blanco, ¿sí? Bien, ¿por qué me interesa el explicitar esto? Para recordar que el predicado es una expresión insaturada. Aquí tengo yo unos puntos suspensivos que está expresando
o manifestando el hecho de que ahí hay un lugar vacío, o si quieren ustedes, una laguna que tiene que ser llenada por el sujeto de la oración, ¿sí? Bien, entonces, expresión insaturada, eso es importante. Ahora, esto es a nivel del lenguaje, ¿sí? Ahora, veamos qué pasa a nivel de la realidad. En el mundo tenemos algo que corresponde al sujeto. ¿Sí? Eso es lo que Frege llama un objeto, ¿sí? O con otras palabras, fíjense, esta expresión que tiene dos elementos tiene un significado, una denotación o designación, ¿sí? El Bedeutung, del que habla Frege, y eso veremos en el segundo artículo que tenemos que estudiar, que algunos filósofos o traductores lo vierten al español como referente. Yo, por razones que he de explicar en otro momento, prefiero evitar toda alusión a una referencia. Si es que alguna vez la empleo, debería más bien entenderse como que estoy queriendo decir el significado, ¿sí? En el alemán es Bedeutung. Bien, entonces, a este par de palabras corresponde en la realidad un objeto. Y al predicado, ¿sí?, que está aquí, corresponde en la realidad un concepto. ¿Sí? Ahora, al igual que el predicado, el concepto es una entidad insaturada. ¿Sí? Nuevamente ahí explico esto en términos de la analogía de un hueco o laguna. Yo les hacía también la comparación con los átomos. En la última órbita, el, el átomo tiene vacíos que tienen que ser llenados por electrones de otro átomo y por eso pueden juntarse. ¿Sí? No cualquier átomo se puede juntar con cualquiera. Eso depende de cuántos lugares vacíos tenga la última órbita de la estructura atómica de cada átomo. ¿Sí? Bien. Entonces, el concepto también es una entidad insaturada, ¿sí? Al igual que el predicado. Es decir, tiene huecos y esa diferencia es ontológica en el caso del concepto. ¿Sí? El objeto no es insaturado, el concepto sí. Ahora, ¿qué relación hay a nivel ontológico entre un objeto y un concepto? No sé si alguien de ustedes me puede decir, estaba sale muchas veces en el artículo que leyeron. ¿Alguien, alguien me dice, por favor? Así como en Platón podemos decir que un particular participa de la forma. Eso es Platón. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre objeto y concepto? Para Frege, es la relación de caer bajo. ¿Sí? Caer bajo. Un objeto cae bajo un concepto. Es lo que quizás en alguna otra parte
se denomina la subcadencia. ¿Sí? El verbo cado es caer y sub, debajo, caer bajo. ¿Sí? El objeto cae bajo un concepto. Bien, eso es importante para que podamos comprender lo que Frege discute en el artículo sobre concepto y objeto. Ahora, pasemos a otro tipo de ejemplo. El, el hombre es un animal. Bien. Si, a ver, si nosotros quisiéramos simbolizar esta oración, entonces veríamos que la representación lógica del contenido de esta oración no es lo que aparentemente sería el resultado de un análisis lógico, perdón, análisis gramatical. ¿Sí? Es decir, hay una distinción, no siempre una coincidencia, entre análisis gramatical y análisis lógico. Son dos cosas diferentes. Tanto en Frege como ya veremos luego Bertrand Russell. Bien. Les doy un minuto para que ustedes intenten hacer la simbolización lógica de este enunciado. ¿Ya? El primero que acaba me avisa. A ver, voy a apagar la cámara para escribir en el pizarrón la respuesta. A ver. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿No? Bien, verán. Podemos nosotros empezar haciendo un análisis gramatical. Tenemos aquí el verbo copulativo, ¿sí? Es un animal, ese es el predicado, ¿sí? Y gramaticalmente salta a la vista que el sujeto está compuesto por el hombre, ¿sí? Bien. Ahora, Aristóteles estaría de acuerdo con este análisis, pero ahora reflexionemos sobre esto de hombre. Estoy refiriéndome a la propiedad de ser hombre. El ser humano es ser animal, ¿sí? Ahora, si es que si fuéramos nosotros realistas, estaríamos pensando que la propiedad de ser hombre es una cosa, es un objeto. Eso es precisamente el realismo de los universales. Frege es realista, pero no admitiría todo lo que yo dije o que acabo de decir. A primera vista, si nosotros comparamos esta oración con la anterior, parecería que tienen la misma estructura, los mismos componentes, ¿sí? Entonces veamos qué pasaría, ¿sí?
¿Ya? Entonces, pongo las comillas para aclarar que estoy hablando de una oración. Ahora, si nosotros aplicamos el análisis que yo hice acá, fíjense, la correlatividad al sujeto de la oración corresponde un objeto en la realidad y al predicado le corresponde un concepto. ¿Sí? Bien, entonces, si es que asimilamos esta segunda oración a la primera, entonces resultaría que a el hombre le corresponde un objeto, ¿sí? Y a es animal le corresponde un concepto. ¿Sí? Pero Frege no está de acuerdo con que al sujeto de la oración le corresponda un objeto. Por eso voy a poner con color rojo. ¿Sí? ¿Sí? Esto es incorrecto, según Frege. La oración 2 no es del mismo tipo que la oración 1. Bien, ¿alguien me puede decir en la realidad cuál es el correlato ontológico del hombre? ¿Nadie? A ver, ¿alguien acabó la representación lógica, la formalización en lógica cuantificacional de este enunciado? ¿No? Bien, la respuesta es que a hombre le corresponde también un concepto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué relación hay entre este concepto y el de acá? ¿Sí? Del ser, ¿Perdón? del ser, Mm, del es. no, es que también el ser es todo, es objeto, concepto, es la subcadencia. Ser es una palabra muy general, algo más específico. Claro, nosotros, fíjense, dentro del predicado está la palabra ser, y ser animal. Eso forma parte del concepto, está acá. Ser animal. Igual, No, no es identidad. No, pues no estoy diciendo ser hombre es lo mismo que ser animal. No, porque hay animales que no son humanos. No es identidad. Pero gracias por participar. La, la relación es la de caer, pero si nosotros decimos caer bajo, estaríamos confundiendo a este concepto con un objeto. La relación de caer bajo solo se da entre un objeto y un concepto. Pero aquí tengo relación entre dos conceptos. ¿Sí? Frege dice que son conceptos del mismo nivel. Esto es caer en o caer dentro. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que caer bajo, que caer en o caer dentro. ¿Sí? Entonces, quizás en el lenguaje ordinario nos da igual, en la teoría de Frege hay una distinción. ¿Sí? Ahora, con otras palabras,
la relación entre ser hombre y ser animal es la de subordinación. No es subcadencia, sino subordinación. ¿Sí? Pero esta propiedad de subordinación se da entre conceptos del mismo nivel. Ser hombre, ser animal, están al mismo nivel. Pero, y ellos, tanto hombre como animal, son conceptos de primer nivel. Pero hay conceptos de segundo nivel, en donde está la existencia, están la propiedad de ser vacío o no vacío, y están los números. Y los números son conceptos, los números no son objetos, son conceptos. ¿Sí? Bien, entonces, resumiendo en un gráfico estos distintos niveles de entidades, tenemos la siguiente jerarquía. En el nivel, voy a hacer simplemente unos 3 niveles o 3 pisos de la estructura de la ontología del mundo freudiano. ¿Sí? El nivel inferior está ocupado por los objetos. A ver, voy a escribir un poco más abajo. ¿Sí? Ahora, el segundo nivel está compuesto por conceptos de primer nivel. El tercer piso de esta construcción, de este universo freudiano, perdonen, creo que construcción no es la palabra apropiada, tiene la connotación de que es un invento, una producción. No, según Frege, esto no tiene nada de subjetivo. Hay conceptos, en el tercer piso están los conceptos de segundo nivel. Y así al infinito. Bien, entonces, ahora, la relación de caer bajo solamente se da entre un objeto y un concepto de primer nivel. ¿Sí? Ahora, conceptos como ser hombre y ser animal, ambos son de primer nivel. ¿Sí? Entonces, el concepto 1 está subordinado al concepto 2. Acá está la subordinación. ¿Sí? La que hablaba antes, ¿sí? Ejemplo de concepto de segundo nivel es la existencia, o lo contrario, ser vacío. ¿Sí? Eso es un ejemplo de concepto de segundo nivel. ¿Sí? El verbo existe, ¿sí? Está designando un concepto de segundo nivel. Eso vimos en ontología, espero que recuerden. Eh, creo, seguro, si no estoy mal, sale en uno de los dos, creo que en este mismo artículo en el que Frege discute a Kerry. ¿Sí? Bien, ahora, obviamente no podemos decir que un concepto de primer nivel cae bajo un concepto de segundo nivel. Aquí hay otra relación. ¿Sí?
Dejemos eso, a ver, un ratito. A ver, perdón. En el texto está que un concepto de primer nivel cae en un concepto de segundo nivel. Entonces, el, esto que puse acá está equivocado, no es en, voy a corregir, ¿sí? A ver, les doy la página donde está eso. Es en la... A ver, lo que pasa es que yo tengo dos traducciones al español diferentes y la paginación, a ver, vean en la 110. ¿Sí? Si tienen ustedes el texto, Profe, ¿sí? es en la 113, en el primer párrafo. 103 13. a 13. A ver, ¿era Evelyn? Sí. Ya. A ver, ahí está. Gracias. Perfecto. A ver, dice, quizás se podría decir que para dar cuenta tanto de la diferencia como de la semejanza, que un objeto cae bajo un concepto de primer orden y que un concepto cae en un concepto de segundo orden. Y ven ahí que yo he puesto con lápiz dentro. Sí tienen eso, ¿no es cierto? Ya. A ver, entonces voy a borrar esto. El- cae en. Bien, ahora resumamos lo que he resumido en este esquema que les he presentado. Yo en la primera clase sobre Frege hice una pequeña relación con Aristóteles. Para Aristóteles no es lo mismo una sustancia que una cualidad. La sustancia es un ser en sí. La cualidad o cualquiera de los otros accidentes es una entidad que existe en otro. Por lo tanto, podemos decir que los accidentes para Aristóteles son como una especie de parásitos. No pueden existir por sí mismos como las formas platónicas, que eran autosubsistentes, sino que requieren de un sujeto receptor, donde inhieren. La, la, la palabra inherir es de la filosofía medieval, pero expresa esa relación de estar en algo, estar en otro para poder existir. La blancura no está flotando en el aire, está en el pizarrón. ¿Sí? Entonces, lo que se dice, lo que puede decirse de la sustancia, no es correcto decirlo del accidente y viceversa. Por lo tanto, es lo que se llama una diferencia categorial. Diferencia categorial para Frege hay entre concepto y objeto, entre concepto de primer nivel y concepto de segundo nivel. Por eso, Frege necesita hacer esta distinción. No es lo mismo caer bajo que caer en, ¿sí? O la de subordinación. No es que aquí les voy a graficar, ¿sí? Les voy a poner la simbolización lógica de la primera oración. Les di un minuto para que ustedes formalicen esa oración
Y hay que hacer uso de la lógica cuantificacional. Y lo que nos dice esta oración es lo siguiente. Todo X es tal que. Si es H, es A. Bien. Esto es una cuantificación universal. ¿Sí? La X es una variable de individuo y dentro del paréntesis tenemos un condicional. ¿Sí? Esta es una oración que, con otras palabras, está diciendo todo hombre es un animal, pero todo hombre no es sujeto de la oración, analizada lógicamente. ¿Sí? Esa es la visión de Aristóteles, pero en este punto Frege no comparte esa visión aristotélica. Acá abajo, ¿qué tenemos? La H está representando a el predicado es hombre. Si X es hombre, entonces X es animal. Se ve ahí en la simbolización que hombre no es un objeto. Y para que quede más claro, voy a poner una X. ¿Sí? No se da esa relación. No puede ser que al sujeto de esta oración, al sujeto gramatical de esa oración, le corresponda un objeto en la realidad. ¿Sí? Lo que hay en la realidad es la propiedad, el concepto de ser hombre. Y ustedes me habrán visto que hice un gesto de impropiedad, fruncí mi ceño, porque quería referirme al correlato ontológico de este predicado y no lo logré, y tampoco en este momento. Ya cuando llegue a la segunda razón de Kerry, voy a explicar eso porque amerita una explicación detallada. Es fundamental para comprender la ontología fregiana. Y obviamente la ontología que corresponde al análisis del lenguaje. ¿Sí? Estamos viendo la filosofía del lenguaje, pero que no está divorciada de una ontología. Cuando hablamos de la filosofía como sistema, nos imaginamos a nosotros a un árbol, ¿sí? El tronco, o si quieren, las raíces podrían ser tal vez la lógica, el tronco la ontología, y en las ramas está las subdisciplinas filosóficas, la nociología, filosofía del lenguaje, y una planta es un organismo. ¿Por qué es organismo? Porque no se puede separar un miembro de otro. ¿Sí? Eso pena de introducir una anormalidad, algún defecto o falencia. ¿Sí? Están integradas intrínsecamente, ¿sí? Dependen la una parte de la otra. Bien, a ver, entonces, aquí está la simbolización lógica de esta oración y se ve que acá H no es el sujeto. El sujeto es X. ¿Y qué es X? Es simplemente un lugar vacío que tiene que ser llenado por el nombre de un objeto. Por ejemplo, Sócrates es hombre, París es hombre, 4 es hombre, el sol es hombre. ¿Sí? Aquí va el nombre de un objeto y ese hombre es predicado. ¿Sí? Predicado. ¿Y qué le corresponde al predicado? En la realidad, a un concepto. ¿Sí? Bueno, entonces, para terminar el resumen de la correlación entre lenguaje y realidad en Frege, tenemos que hay niveles de entidades
con relaciones específicas entre unas y otras. Lo que no puede darse es que un concepto de segundo nivel se aplique a un objeto, ¿sí? Como decir, por ejemplo, Dios existe. Eso es sin sentido, no puede decirse, ¿sí? Entonces, voy a poner una flecha con rojo y la voy a tachar entre el primer piso y el tercero, ¿sí? ¿Ya? No se da, ¿sí? No puede ser que un objeto caiga bajo un concepto de segundo nivel, ¿sí? La relación de subcadencia solo se da entre objeto y concepto de primer nivel, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, para resumir lo que estoy diciendo y para concentrarnos en aquello que va a ser la polémica entre Frege y Kerry, no perdamos de vista en que objeto y concepto son entidades radicalmente diferentes, ¿sí? A ver, déjenme ver. Quiero utilizar lo que se puede decir del objeto, no puedo decirlo del concepto y viceversa. No solamente que es falso decir del uno lo que corresponde al otro, sino que esas atribuciones no tienen sentido, ¿sí? Entonces, resumiendo con una sola palabra, la diferencia entre objeto y concepto es categorial. Entendiendo por eso lo siguiente, ¿sí? Entonces, ese es el resumen que va a servir de punto de partida para entender correctamente las objeciones que lanza Kerry y las respuestas que va a dar Frege, ¿sí? ¿Ya? Bien. O sea, ustedes deberían resaltar esto de acá, ¿sí? Esto es para Frege. Para Frege, la diferencia entre objeto y concepto es categorial. ¿Y qué significa diferencia categorial? Bueno, esto es una palabra que yo empleo, creo que no se expresa de ese modo Frege. En alguna parte cerca del final está explicado esto. El decir del objeto cosas que corresponden al concepto o viceversa, no solamente que es falso, sino que es algo sin sentido. ¿Qué diferencia hay entre ser falso y ser sin sentido? ¿Sí? Tal vez en alguna otra ocasión he explicado esta diferencia. No sé si alguien de ustedes me puede decir. ¿No? Verán, les doy ejemplos de oraciones falsas. Hoy es lunes. O la lámpara está apagada. Ustedes, a ver, les muestro. Acaban de ver que el foco está prendido. Si yo digo el foco está apagado, eso es falso. Pero si es que yo digo, y discúlpenme si es que utilizo el mismo ejemplo, los porotos caminan ventanas. Eso es sin sentido. No se entiende. No hay nada que comprender en esa aglomeración de palabras. Se puede decir que ni siquiera forman una oración, ¿sí? No es que tengo
sujeto, tengo verbo intransitivo, después, ¿qué significa eso de caminar porotos o caminar ventanas? No se entiende, es como decir bla, bla, bla. ¿Qué dije? No he dicho nada. Eso es sin sentido. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando yo predico una propiedad que corresponde a una entidad de un piso determinado a una entidad de un piso de otro nivel. No hay cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, las diferencias entre las entidades de esta jerarquía, ¿sí? Yo he puesto solamente 3, que son las únicas en las que nos vamos a concentrar. Cada entidad de esos 3 niveles tiene sus propiedades que no son compartidas con las entidades en los otros niveles. Decir, aplicar a un objeto de un nivel las propiedades de una entidad de otro nivel no tiene sentido. Esa es la diferencia categorial. ¿Sí? El ser sin sentido va mucho más allá, es mucho más fuerte que de simplemente decir que es falso. ¿Sí? Si es que yo digo que Sócrates existe, eso, o que Dios existe, o eso no es simplemente falso. En la ontología freudiana no tiene sentido. No se puede decir ni siquiera que si es verdadera o falsa. No se entiende lo que está diciendo. ¿Sí? Así de fuerte es la distinción entre objeto y concepto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces voy a borrar el pizarrón y a pasar inmediatamente a la primera razón que da Kerry. En contra, Kerry lo que hace es, lo que objeta a Frege es que esto no es así. Lo que va a presentar por medio de ejemplos Kerry es que un objeto va a funcionar como un concepto y viceversa. Esto a nivel de lenguaje, perdón, a nivel objetivo, ontológico, o puesto en términos de lenguaje, que un sujeto puede funcionar como predicado y el predicado puede funcionar como sujeto. Y entonces, no perdamos de vista que a veces nos vamos a manejar a nivel lingüístico, otras veces vamos a estar a nivel real de la ontología. ¿Sí? Pero obviamente, como expliqué, hay un paralelismo entre lenguaje y realidad. Lo que digo a nivel lingüístico tiene su traducción, su correlato a nivel ontológico y viceversa. De modo que en unas objeciones podemos estar hablando del lenguaje, en otras de la realidad, pero en el fondo se trata de algo que va de la mano. Son 2 dimensiones que no están separadas y que por lo tanto son muy semejantes. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta por si acaso? ¿No? Bien, entonces tomo una foto. ¿Sí?
Bien, entonces pasemos ahora a la discusión entre Kerry y Frege. ¿Sí? Podríamos, si les pidiera que, creo que ya les pedí, que hagan un cuadro sinóptico. A ver, ¿les pedí que hagan un cuadro sinóptico de este primer artículo o no? ¿Nadie contesta? Profe, la consigna de la tarea decía que subrayemos solamente las páginas 112, 113 y 106 y 107. Mm, No, no, no. Yo dije que procesen, hagan lectura comprensiva de todo el texto aplicando la técnica del subrayado multicolor, pero que suban fotos solamente de esas páginas, de las páginas subrayadas. Pero tenían que procesar todo el texto. Sí, sí, profe, o sea, todo el texto que leamos, pero decía, me refiero a que la consigna de las fotos que teníamos que subir decía solamente de las páginas que le mencioné antes, A ver, pero sí decía que procesemos todo el texto, eso sí. ya, pero les pedí que hagan un resumen y un cuadro sinóptico o solo subrayado, nada más. En el virtual mencionaba solo el subrayado, profe. Ya, perfecto. Entonces, la siguiente tarea será que hagan el resumen y el cuadro sinóptico. Podríamos, si es que ustedes quieren hacer el cuadro sinóptico o si quieren el resumen, podrían hacer a dos columnas. A la izquierda lo que dice Kerry, a la derecha lo que responde Frege. Es un diálogo. Nosotros no vamos a leer a Kerry, sino solamente a Frege, pero Frege nos dice cuál es la objeción, la dificultad que le pone Kerry, ¿sí? Objeciones que presenta Kerry en contra de la diferencia radical entre objeto y concepto. ¿Sí? A ver, ya se me acabó la hora, no puedo avanzar. Entonces, nos quedamos aquí. El día de mañana avanzamos. ¿Sí? Una buena tarde, que pasen bien. Gracias. ¿Sí?